Pues buenos días, sean bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia Polanco. Y bueno, es una bendición estar nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios. Y vamos a continuar con el estudio de Primera de Juan, capítulo 2. Busque ahí Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a estudiar del versículo 15 al 17. Y el tema de esta predicación tiene como título El amor que Dios aborrece. Entonces ya tiene su texto ahí, le repito, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Vamos a leerlo y hacer una oración. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pues Padre, queremos agradecerte porque nos permites pues nuevamente reunirnos este domingo a escuchar tu palabra. Queremos poner este tiempo, nuestros corazones, Señor, nuestra mente, pues en tus manos, Señor, para que pues la palabra permanezca en nosotros, la palabra la hagamos viva en nuestros corazones y sobre todo la obedezcamos y la llevemos a práctica. Señor, yo te pido que también a los que nos están escuchando, los hermanos de la iglesia, tengan ese mismo sentir. Que esta enseñanza, Señor, pueda ser de bendición para todos nosotros y sobre todo para el crecimiento de tu iglesia y alcance también a aquellos que aún no conocen de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, este tema del amor que Dios aborrece, vamos a ver en estos 3 versículos 2 fundamentos bíblicos que te ayudarán a no amar al mundo y hacer la voluntad de Dios. Para los que apuntan, les repito, vamos a ver 2 fundamentos bíblicos que te ayudarán a no amar al mundo y hacer la voluntad de Dios. Estos 2 fundamentos, el primero es el mandato bíblico de no amar al mundo, que te ayudará a hacer la voluntad de Dios. Eso lo vamos a ver en el versículo 15a. Y el otro fundamento son las razones bíblicas de no amar al mundo, que te ayudarán a hacer la voluntad de Dios. Eso es en el versículo 15b al 17. Y bueno, como introducción, hermanos, pues nada más quiero recordarles del tema que vimos la última vez, que es el amor que Dios demanda. Bueno, este fue el penúltimo. Igual en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11, veíamos obviamente ese amor que Dios demandaba hacia los hermanos, que es el amar a los hermanos, ¿verdad? Ahí lo repito. Es el amar a los hermanos y daba una serie de características, evidencias de las cuales pues veíamos que nosotros pertenecíamos a Dios y éramos hijos de Dios. Después vimos también el tema del crecimiento espiritual de los versículos 12 al 14. Ahí también estudiamos esas etapas que nos daban esa certeza de que somos hijos de Dios. Y el mismo apóstol Juan decía a la iglesia de ese tiempo, obviamente con la finalidad de mostrarles la diferencia entre los gnósticos y los verdaderos hijos de Dios. Aquí le pido que mantenga en mente ahí, esté atento, que seguimos este ejemplo de los gnósticos. Seguimos considerándolo porque en ese tiempo que escribió el apóstol Juan esta epístola, pues obviamente estaban infiltrándose, ¿verdad? Todas esas enseñanzas de los serentinos, de los cristoplatónicos, de los mismos gnósticos que había, de los dualistas, y había muchas filosofías en ese tiempo del mundo que negaban obviamente la divinidad de Jesucristo. Y aquí es como continúa obviamente el apóstol. Ahora está pasando de esas afirmaciones de la posición como cristianos, como hijos de Dios, a unas advertencias sobre el comportamiento. Entonces, estas 2 enseñanzas que vamos a ir analizando, vamos a ir estudiando, vemos la dualidad con la que se ha venido manejando el apóstol desde el principio de la carta. Veíamos que pues todo lo ponía en absoluto, en blanco y negro, en hijos de Dios, hijos del diablo, luz y tinieblas. Y aquí hace ese mismo contraste. En el versículo 15 pone el amor del mundo y en contraste con el amor al Padre, o del Padre.
En el versículo 16 pone viene del mundo con el contraste de viene del Padre. Y en el 17 el mundo pasa y el contraste de el que obedece a Dios permanece para siempre. Pero en ese tiempo, hermanos, después de que escribió la carta el apóstol, obviamente sus seguidores, sus discípulos, otros hijos de Dios, empezaron ahí a tener, obviamente, persecuciones, ataques, igual por ser cristianos, que defendían la fe cristiana. Y hubo en ese tiempo un anónimo, este fue un escritor anónimo, que se lo escribe a un tal Diogneto, así se llama. Nada más voy a leerles algunos párrafos, porque es una carta extensa, son aproximadamente como 12 puntos que maneja él, pero es muy interesante el escucharla y el estudiarla. ¿Por qué? Porque muestra así a grandes rasgos de cómo veían los que no eran creyentes a los cristianos. Y esta carta comienza diciendo esto: los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan una clase de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de los hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridades de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida. Y sin embargo, dan muestras de un estilo de vida admirable, y a juicio de todos es increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben, es decir, no abortaban, ni los vendían ni los tiraban. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan esas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se les condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren deshonra y ello les sirve de gloria. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con deshonor y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es al cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcido por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. El mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres. Los cristianos aman a los que los odian. Los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la relación con el mundo. Los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber. También los cristianos, constantemente mortificados, se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito desertar. Así, hermanos, que con este texto que se escribió más o menos en el 150 después de que partió Jesucristo, se subió al Padre, vemos cómo eran los cristianos grandemente notados y veían una gran diferencia en la forma de vivir en comparación con los que tenían otra religión o no eran creyentes. Entonces, hermano, quiero hacerte unas preguntas. ¿Crees que esas diferencias siguen siendo visibles en la iglesia actualmente? Tanto a tu nivel local como mundial. Y tú como cristiano muestras tu forma de vivir que se diferencia como en ese tiempo a comparación
con los no creyentes? ¿O nadie nota que eres cristiano? Tristemente, en la época actual, dista mucho que un cristiano pueda marcar esa diferencia en su forma de vivir y comportarse, ya que muchos actualmente aman las cosas del mundo y debido a eso hace imposible que reflejemos que somos hijos de Dios. Pero hoy vamos a estudiar estos dos fundamentos bíblicos, que, como te decía, van a ayudar a no amar al mundo y hacer la voluntad de Dios. Entonces, estos dos fundamentos bíblicos los repito, que es uno, el mandato bíblico de no amar al mundo, que te va a ayudar a hacer la voluntad de Dios. Y el segundo fundamento es las razones bíblicas de no amar al mundo y que te van a ayudar a hacer esa voluntad de Dios, a permanecer en Dios. Entonces vamos a comenzar desde el primer versículo, el versículo 15, que vemos cómo Juan está escribiéndole estos versículos a la iglesia, obviamente no porque él estuviera insatisfecho con su estado espiritual de los lectores, ¿no? Mucho menos estaba cuestionando o dudaba de su salvación. Al contrario, se puede decir que habían madurado en su fe. ¿Y eso por qué lo decía el apóstol? Porque pues en el versículo 12 y 14 estaban hablando de esa madurez espiritual a diferentes grados. Recuerde que estudiamos esa parte, le hablaba a todos los hijos, hablaba a las diferentes edades, se puede decir, pero hacía referencia al estado espiritual en el que se encontraban. Entonces ya habían tenido esa madurez, ya se habían dado esas evidencias. Ahora se refiere más que nada a su comportamiento. Y sobre todo, ¿por qué? Otra vez le repito, hay que tener en mente de estos gnósticos, de todas las filosofías del mundo, que ese era el mundo que tenían obviamente y que estaban inundando en ese tiempo, de todo lo que creían, de todo lo que hacían obviamente para atacar la divinidad de Jesucristo. Recordemos que muchos tenían ese dualismo, decían que la carne obviamente era malo y nada más se dedicaban a lo espiritual y eso los llevaba ¿a qué? A pecar. Y eso es lo que hacían, pecaban, no desea por el cuerpo, pero lo espiritual es muy independiente. Decían que tenían ese conocimiento más arriba de todos y que ese conocimiento era el que conocían y permanecían en Jesucristo. Y realmente estaban mintiendo. Pero aquí quiere advertirles el apóstol acerca de esos peligros que siempre están presentes, no importando cuánto un creyente haya avanzado en su andar cristiano. Pero también les escribe a aquellos a los que muchas veces están coqueteando con el mundo. Hay veces que se dan cuenta y hay veces que lo hacen intencionalmente. Y aquellos que realmente aborrecían estas cosas, el mundo les afirma que en ellos están haciendo la voluntad de Dios. Pero a pesar de que aborrecen al mundo, deben de tener mucho cuidado. Recordemos que Pablo también advirtió a la iglesia ahí en 1 Corintios 10:12, que dice así, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y en Proverbios 16:18, también Salomón sabiamente dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces los lleva el apóstol a que tengan cuidado que aunque estén cumpliendo con esa madurez, estén cumpliendo con esos principios, estén reflejando que son hijos de Dios, no vayan a caer. Porque esa misma soberbia, que es lo que vamos a ver más adelante, los puede llevar a caer en lo que hace el mundo. Entonces el apóstol comienza con este primer fundamento. Ahí en el versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Así que el amor por el mundo impide el amor al Padre. Vemos aquí un paralelo con las cartas de Juan y las de Santiago. Cuando dice Santiago, todo aquel que escoge ser amigo del mundo se transforma en enemigo de Dios. Ahí en Santiago 4:4. Así que cuando le menciona el apóstol no améis, esta palabra que es del griego agapao, es un verbo imperativo en presente. ¿Qué significa? Que muestra un orden, pero también le está diciendo que este amor significa tener una gran estima o satisfacción por algo, es decir, sentir placer o esforzarse por algo. Pero también el verbo nos está indicando una acción en progreso. Así que les está diciendo que deben dejar de hacerlo o que no tengan ese hábito de hacerlo. No está hablando aquí, y cabe aclarar, acerca de
de un solo incidente en su vida, ¿no?, que hayan cometido, sino de ya un estilo realmente de vida en el cual están ellos participando. Ahora, este amor del que prohíbe el apóstol es el amor hacia las cosas que Dios, no es el amor hacia las cosas que Dios creó. Es muy diferente. O sea, Dios creó las cosas y lo que está diciendo es que no deben de tener amor hacia las cosas que Dios está creando. Y tiene un significado diferente, obviamente, a los creyentes, mencionado ahí en Primera de Juan 2:10, que es lo que ya habíamos estudiado, que dice: el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Entonces ahí el amor se está centrando en el bienestar del otro, como hermanos, mientras que aquí se está centrando en el placer y la gratificación que uno espera recibir. También cabe aclarar aquí que es diferente al sustantivo, como sustantivo de amor, ágape, el cual es el amor por Dios, es lo que siente uno, el amor por Dios. Al mundo, aquí, obviamente, no está haciendo una referencia a la tierra en que vivimos. En Génesis 1:31, cuando Dios creó el mundo, dice: todo lo que creó fue bueno en gran manera. Obviamente está diciendo que todo, incluyendo todos los animales, el universo, el mismo planeta Tierra, todo lo que creó Dios, obviamente fue bueno en gran manera. Entonces no se está refiriendo a este mundo. Mundo, como sabemos, significa el cosmos, un orden, un sistema. Obviamente también, como siempre se ha mencionado, y al menos a lo mejor algunos conocen, viene de la palabra que se le da a los cosméticos, ¿no? Eso hace referencia, pero aquí no está tomando como mundo eso, sino está tomando como el mundo de todo el sistema que ha creado, obviamente, el hombre. ¿Desde cuándo? Desde la caída. Desde Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron y cayeron y llevaron al mundo a esa destrucción, obviamente espiritual, es a lo que se está haciendo referencia. Desde ese momento, no a lo que creó Dios. Por eso le dice: no améis, obviamente, ¿qué? Las cosas del mundo, las cosas del sistema que el mundo ha implementado. Llámense filosofías, llámense religiones, pensamientos, ideologías que hay, que actualmente hay muchas ideologías, sistemas políticos también, y todo lo que también usted se pueda imaginar y escuchar, y que vamos a ir viendo poco a poco. Así que el mundo aquí, como veíamos, no hace esa referencia a la creación de Dios, pero tampoco está haciendo referencia y ni se contradice ni se contrapone a lo que dice Juan 3:16, porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en este versículo y en otros, obviamente mundo hace la referencia a los humanos. Entonces Dios de igual manera tiene ese amor por los humanos y mandó a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Entonces está incluyendo, obviamente aquí, cuando menciona esta frase donde me dice al mundo, el mundo, como veíamos, de la cultura, del arte, la educación, la política, muchas veces el trabajo, el entretenimiento. Es decir, cualquier círculo que el Señor Jesús, en donde no es amado ni aceptado. Un comentarista llamado William MacDonald, en su comentario bíblico, dice, y cito lo que menciona, dice: alguien ha definido al mundo como la sociedad humana hasta allí donde se organiza en base a principios falsos y caracterizada por deseos bajos, valores falsos y el egoísmo. Entonces vemos aquí, hermanos, a lo que se está refiriendo Juan cuando le está mencionando: no améis al mundo. Pero continúa con la siguiente frase diciendo: y las cosas que en él hay, ¿verdad? Entonces las cosas, esa palabra, cosas, obviamente no es solamente se refiere o hace hincapié a objetos materiales. Como sabemos, en sí mismo las cosas que hay en el mundo, animales, las cosas materiales, pues no son pecaminosas, son amorales, podríamos decirlo. Pero cuando uno los desea, cuando uno quiere poseerlos con esa malicia, pues obviamente vienen a ser parte de esa prohibición que está mencionando aquí Juan. ¿Por qué? Porque están alejando tu vida de Dios.
O sea, provocan esa actitud de alejamiento de Dios. Está rechazando, está siendo anti-Dios. Y también está haciendo referencia, obviamente, aquí, principalmente lo que les decía, a esas ideologías que se han levantado contra el conocimiento de Dios, como decía el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios 10:5, que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, desde esos métodos primitivos que han surgido a través de la historia, como decía, desde la caída de Génesis, hasta ciertas creencias en donde ponen que los espíritus animan todas las cosas que hay en el mundo. Ha habido también muchas religiones complejas y sofisticadas en el mundo que también forman parte de ese sistema, ¿no? Las teorías políticas, como les decía, esas teorías que van en contra de Dios, o cualquier visión del mundo que no sea bíblica. Todo eso es parte de ese sistema satánico. Y el mismo Pablo ahí en 2 de Corintios 11:14 menciona, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que todo este sistema del mundo, todas estas filosofías que he mencionado, todos estos aspectos, pues son engañosos y te llevan al error y te llevan, ¿qué? A pecar. Muchas veces no son perceptibles. Y eso es lo que les está advirtiendo el apóstol Juan aquí a su iglesia. Entonces está advirtiendo, obviamente, en contra de amar al mundo y a lo que es del mundo, ¿no? Considerando ahora que el mundo nos referimos a este sistema que hay. Entonces, él no le está aconsejando aquí a la iglesia que abandonen este mundo, ¿no? O que vivan recluidos como los monjes o como algún ermitaño. Juan no está enfatizando que el cristiano se aparte del mundo. En vez de ello, dice que los creyentes deben evitar amar lo que hace el mundo. El mismo Señor Jesucristo ya en Juan 17:15 afirma esta verdad, ¿no? Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así que, hermanos, esto es importante lo que está diciendo el apóstol y está enfatizando esto. Nosotros como hijos de Dios no podemos recluirnos en algún lugar para no contaminarnos, para no hacer las cosas del mundo. Muchas veces a lo mejor lo haces con una intención pues buena, ¿no? A lo mejor y sin ofender a nadie y bueno, cada quien tiene sus motivos. Muchas veces los mismos cristianos buscan hacer comunidades donde vivir, donde existan puros cristianos. O escuelas, mandar a sus hijos a escuelas donde nada más sean con familias cristianas. O empleos muchas veces también donde estén y convivan con cristianos. Digo, no está mal que convivan, que tengan esa comunión, ¿verdad? Pero ¿quién les va a llevar el evangelio a los no creyentes? El apóstol Pablo nuevamente dice ahí en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que, hermano, eso es lo que les está diciendo, lo que les está advirtiendo el apóstol y en lo cual tampoco debemos de caer. Evitar eso, ¿no? Evitar aislarnos del mundo, sino al contrario, es evitarlo porque estamos, como veíamos aquí en Juan 17, el Señor Jesucristo, cuando hace esa oración sacerdotal por sus discípulos, ahí en el aposento alto. Es muy hermosa esa oración y le está diciendo que, obviamente al Padre, ¿no? Que los cuide del mundo, que no los aparte, sino que los libre de todo lo mal que puedan tener ahí. Entonces, hermano, hay otro comentarista que también tiene una frase acerca de esto. Es Samuel Pérez Milló, dice y cito así: los agentes no regeneradas o las gentes no regeneradas y los cristianos mundanos, por así decirlo, acuden a las cosas del mundo para usarlas como un anestésico que amortigue las penas de una vida vacía y carente del poder de Dios. Así es como lo ven. Así es como el mundo está actuando. Y así es como los no creyentes, y desafortunadamente veíamos muchos que también son hijos de Dios, pueden caer en eso.
Pero aquí quiero hacer un paréntesis, una pausa, pues para ver esto cómo aplica a nuestra vida, cómo podemos manejarlo en nuestra vida, cómo podemos desarrollarlo y practicarlo. Hermanos, sabemos, conforme a lo que hemos estudiado y a las preguntas que hacíamos al principio, y nuevamente quiero hacer otras dos preguntas. ¿Qué tanto estás amando al mundo? ¿Estás obedeciendo este mandato? ¿O te dejas llevar por ese egoísmo? Ya no tanto porque ames las cosas del mundo, sino por lo que estés esperando de esa manera egoísta para recibir. También quiero hacer énfasis y que quede en nuestra mente que el amar al mundo no es ser tentado, es ceder a esas tentaciones. El amar al mundo no es adquirir un conocimiento, es sentirse orgulloso de ese conocimiento que has adquirido. Llámese conocimiento secular, muchas veces bíblico. Amar al mundo no es tener cosas, como decías, no, es amoral, las cosas. No es que no quieras obtener o tener o desees o anheles una casa, un auto, una televisión, tener una mascota, a lo mejor salir de viaje. Eso no es lo malo, sino que estas cosas las deseas porque te dan seguridad o te hacen sentir importante. Amar al mundo tampoco es tener estos deseos, es llenar ilegítimamente esos deseos. Amar al mundo tampoco es el que te quieras divertir. En la actualidad los jóvenes quieren salir a divertirse, hasta los adultos quieren divertirse, ¿verdad? Quieren entretenerse un poco, pero ese no es el problema. Es querer hacerlo como lo hace el mundo. Amar al mundo es vivir por encima de mis posibilidades económicas. Es decir, que tenga una deuda muy grande de lo que muchas veces no puedo pagar. O sea, si yo gano al mes 100 pesos y termino gastando 300, pues obviamente estoy reflejando que quiero hacer como las cosas que hace el mundo. También amar al mundo no es lucir bien, sino es amar la apariencia de ese lucir bien. O sea, no es malo que muchas veces quieras adquirir ropa, adquirir ciertas cosas para tu vestimenta, sino que estés amando y codiciando, que vamos a ver eso, esas cosas que como se ven otras personas, y que quieres tú reflejar lo mismo. Entonces el amar al mundo no es como también celebramos las cosas, sino cómo lo hacemos con base a lo que el mundo está dictaminando. Que eso es lo que normalmente sucede, empiezan a competir quién hizo la mejor fiesta, quién hizo un mejor regalo, y estás compitiendo, estás actuando como el mundo. Entonces, si estás cayendo en alguna de estas tentaciones, estás amando al mundo, el sistema del mundo. Y si es así, la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, nos da razones para no hacerlo. Y ese es nuestro fundamento número 2 que vamos a ver. Que son las razones bíblicas de no amar al mundo y que te van a ayudar a hacer la voluntad de Dios. Eso es en el versículo 15b al 17. Pero estas razones son 3 razones que vamos a ver. Te las voy diciendo de una vez. Dice, la razón número 1 es porque eres hijo de Dios. Eso lo vamos a ver en el versículo 15b. La segunda razón, porque no provienen de Dios. Estas cosas que el mundo habla no provienen de Dios. Es en el versículo 16. Y la tercera razón es porque el mundo no hace la voluntad de Dios. En el versículo 17. Entonces otra vez el apóstol aquí continúa con este escrito y diciéndole a su iglesia, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y nuevamente nos recuerda Santiago 4:4, que les dice ahí Santiago fuertemente, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tiene ese paralelo, así que el que ama al mundo, el amor del Padre obviamente no va a estar él y se constituye en el enemigo de Dios. Dice, si alguno ama al mundo, aquí lo que está indicando el apóstol es una acción que se proyecta de una manera continua.
y el amor del Padre, esa frase, el amor del Padre no está en él, solamente aparece aquí en el Antiguo Testamento. Y significa que el amor de los creyentes por el Padre, los cuales están experimentando una forma más íntima del amor y tienen obviamente unas características existentes que son inherentes, es decir, que no se pueden separar. O sea, están uniendo el amor del Padre cuando un hijo de Dios ama al Padre, y como hemos visto y hemos estado estudiando esta carta, permanece en Él, se une con Él, tiene esa comunión, esa intimidad con Él, con el Padre. Por eso, si eres hijo de Dios, no puedes amar las cosas del mundo. Aquí el escrito, obviamente, y mismo Juan está afirmando que si alguien ama al mundo, no puede tomarse como prueba de que el amor de Dios no ha llegado a morar en él. Eso es lo que está diciendo. También está indicando que el amor de Dios y el amor del mundo son totalmente incompatibles. Van de un extremo a otro. Nunca van a llegar a juntarse. Entonces, por naturaleza, pues vemos que son opuestos. No coexisten. Y bien, mucho menos en un hijo de Dios no pueden estar en su corazón. Aquí Juan otra vez está mostrando un aspecto de ese dualismo que él viene manejando entre luz y tinieblas que hemos estado mencionando, ¿verdad? Entre el amor por el mundo y el amor por el Padre. Ahí en primera de Juan 1:5, que también ya estudiamos, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Continúa el apóstol Juan diciendo a los creyentes que amar al mundo, o los que están amando al mundo, es porque son pecadores, no son redimidos. Pero un hijo de Dios, obviamente debe de acordarse de que ya ha sido perdonado. Por esa razón, no puede amar al mundo. Además, ya siendo hijo de Dios, está diciendo que posee un conocimiento verdadero de Dios. Asimismo, está diciendo que la palabra de Dios está habitando en ellos. Y no nada más eso, sino le está diciendo que ya han vencido a Satanás como hijos de Dios. Y que cada día que va pasando, cada día que más están conociendo a Dios, tienen una relación más íntima con el Padre. Y esto, ¿por qué se lo menciona? Vemos que les está recordando lo que estudiamos la última vez. Esa madurez, ese crecimiento espiritual en diferente rango de las personas, pero siempre va a haber esa madurez. Entonces, si alguno ama al mundo, demuestra que el amor del Padre no está en él. Eso es lo que les está diciendo. Entonces, ¿qué está diciendo Juan aquí en una sola oración? Que el amor por el mundo y el amor por el Padre no pueden existir uno al lado del otro. El cristiano ama a uno y odiará al otro, pero no puede amar a ambos al mismo tiempo. Y eso el Señor Jesucristo ahí en Mateo 6:4 lo mencionó. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces el mundo de pecado está diametralmente opuesto. Esa es la razón, o una de las razones bíblicas que está dando el apóstol Juan, que le está diciendo a su audiencia original. Dice: por eso ustedes no pueden amarlo, porque son hijos de Dios. Y les da esas muestras. Ya les había dado anteriormente esas evidencias. Ya les había pues afirmado, confirmado y obviamente tanto exhortado, pero también dándoles ese consuelo de que son hijos de Dios, de que han estado creciendo, de que tienen esa madurez, que están separados de las tinieblas. Pero ahora, hermano, este otro punto, esta otra razón, también cómo podemos aplicarla a nuestra vida. Tu identidad básica como hijo de Dios, lo que vemos es que no te hace inmundo, o inmune más bien, perdón, a lo atractivo del mundo. ¿Por qué? Pues porque eres un pecador redimido. O sea, si eres salvado por gracia. Pero también vemos que los verdaderos seguidores de Cristo son tentados a través de todavía los vestigios que hay en la carne. ¿Por qué? Por medio de los comportamientos e iniciativas del mundo.
Debemos de estar atentos a eso. Debemos evitar esa tentación que muchas veces tiene prioridades mundanas, como son las diversiones que veíamos, riquezas o deseos mundanos. Y repito, no es porque sean malos en sí las riquezas, una diversión o un deseo que tengas sanamente, sino al contrario es porque está contaminado por el mismo hombre, por la caída del hombre desde Génesis 3. Entonces los creyentes deben de resistir los esfuerzos del mundo que quieren seducirlos, y que te pueden seducir y que a diario van a estar seduciéndote. Y eso vemos que es a cualquier edad. Entonces, hermanos, si eres de los que muchas veces se congregan en domingo, por supuesto, y muchas veces nada más te congregas ese día y nada más recibes estudio ese día, pero durante la semana estás conviviendo con el mundo, es decir, haces lo que el mundo hace, ¿en qué situación estás? Porque eso es lo que vemos que sucede tristemente en las iglesias actualmente. Muchos es lo que hacen. Digo, y no es porque sean malas las cosas. Yo recuerdo que hemos conocido personas que pues tienen la bendición de que tienen dinero, ¿verdad? Y tienen la bendición de que salen, obviamente, de vacaciones. Pero prefieren irse un mes, 20 días de vacaciones que recibir la palabra de Dios, que congregarse. Y no porque sea malo irse de vacaciones, ¿verdad? Pero cuando ya lo haces de una manera constante, es porque amas las cosas del mundo. Porque te da más placer el salir de viaje que el estar escuchando la palabra, que el estar asistiendo a los estudios que se pueden dar en miércoles, durante la semana, en sábado, en este caso en nuestra iglesia. Muchas veces nada más vemos que pueden ser hermanos que se congregan los domingos y toda la demás semana pues no hay nada, ¿verdad?, de estudios. Entonces, independientemente de esto, de que hay esas tentaciones y que tengas esa identidad y puedes ser inmune a eso, Dios nos ha capacitado, Dios te ha capacitado a través de la palabra. Ahí en Efesios 6:16 dice, sobre todo, toma el escudo de la fe con que podrás apagar los dardos de fuego del enemigo. O sea, no tenemos manera de decir que no estamos capacitados en la iglesia. La misma palabra de Dios te capacita. También debes de estar alerta de las tentaciones. Mateo 26:41 nos menciona constantemente. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y debes recordar esto. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios, Satanás, anda viendo quién peca, ¿verdad? Primera de Pedro es lo mismo que está diciendo. Primera de Pedro 5:8-9. Dice, sean sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Así que, hermanos, estas tentaciones siempre van a tener una salida. ¿Por qué? Porque lo tenemos la palabra de Dios. Esa es la manera que vamos a aplicarlo en nuestras vidas, recordando en cada situación, en cada tentación, la palabra de Dios. Por supuesto, si no estamos permaneciendo en esa palabra de Dios, si tomas más tiempo, y con esto pues muchas veces nos incluimos tristemente, digo, me incluyo yo, viendo series de Netflix, el YouTube, las redes sociales, pues por supuesto que no vas a tener esta palabra de Dios morando en ti. ¿O a qué les das más tiempo? Analízalo en tu vida, en tus actividades, ¿a qué le das más tiempo en vez de a la palabra de Dios? Entonces, estas tentaciones que siempre va a haber, tienen una salida. Ahí en 1 Corintios 10:13, Dios nos da, obviamente, la palabra para que salgamos de eso. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida,
para que puedan soportar. Obviamente aquí está, claramente está diciendo que Dios no tienta a alguien, ¿verdad? No es el que pone la tentación a los cristianos. Y eso la misma palabra otra vez lo reafirma y lo confirma ahí en Santiago 1, 12 al 24. Les leo nada más del capítulo 13. Dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, es decir, de tus deseos internos. De esos deseos que vamos a ver ahorita son malos ante lo que Dios demanda, ¿no? Y por supuesto, continuamos aplicando esto. Si llegas a caer en alguna tentación, recuerda que los mismos hermanos en Cristo, tus pastores, tus líderes, con quien tengas confianza ahí, te ayudan obviamente a tu restauración. En Gálatas 6:1 nos dice lo mismo. Dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces da ese consuelo. No eres el único, debes de evitarlo, pero tienes a los hermanos. ¿Para qué? Para que a través de la palabra, obviamente te restauren de lo que puedas llegar a caer. Por eso no debes de amar al sistema del mundo, porque ya que hemos entendido que eres hijo de Dios, que la palabra mora en ti, pero sobre todo vemos por qué, porque estas cosas del mundo no provienen de Dios. Y esa es una de las siguientes razones, la razón número 2, que vamos a estudiar ahí en el versículo 10. Esta razón bíblica, que es lo que nos va a ayudar a hacer la voluntad de Dios, como no amando al mundo, por supuesto, es porque no proviene de Dios. En el versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esta frase, porque todo lo que hay en el mundo, todo obviamente el original es todo, ¿verdad? El apóstol se está refiriendo específicamente aquí al pecado dominante en el mundo. En esta frase el apóstol implícitamente va a decirles, a recordarles, obviamente la parte del pecado. Que eso que viene del mundo, ¿por qué es? Porque es proveniente del pecado, de todo el sistema que hemos estado mencionando y de esas técnicas que utiliza obviamente el mismo Satanás, que vemos que se disfraza como ángel de luz y que todos creen que es algo bueno. Entonces aquí empieza a describirles obviamente en esa frase parte del pecado. Le está diciendo que hay 3 características, no porque sean las únicas, pero 3 características del pecado, que por definición el pecado es llamado infracción. Eso es lo que les está diciendo, les está recordando. ¿Y a qué está haciendo esa infracción? A cualquier violación a la perfecta y santa ley de Dios. Entonces, aunque el pecado se manifiesta en acciones externas, su raíz obviamente es mucho más profunda. Está incrustada en el mismo corazón del hombre, que es depravado. Se está impregnando obviamente en la mente caída. Mancilla el interior del pecador en todos sus aspectos del ser. Ahí en Mateo 15, 18 al 20 es lo que está diciendo ahí el Señor Jesucristo. Dice, porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. O sea, el pecado es tan nauseabundo para Dios que por eso lo aborrece. Y es el amor que Dios aborrece. El amor que tiene un hijo de Dios hacia el mundo. Proverbios 15:9 dice, abominación hasta Jehová el camino del impío, mas el alma al que sigue justicia. Entonces el pecado vemos también que le está diciendo aquí Juan, recordándoles que es humanamente incurable. Los pecadores no tienen la capacidad por sí mismos de redimir su pecado.
O sea, todo el pecado es como una enfermedad terminal o una condición hereditaria. Razón por la cual los pecadores no pueden hacer nada por sus propias fuerzas, no pueden rescatarse de ellos mismos. De una manera Dios le dice a Israel muy gráfica, ahí en Jeremías 13:23, les dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Obviamente no. Es una pregunta retórica que está haciendo Dios ahí a Israel. Nunca a través de la historia el pecador, desde la caída de Génesis 3, con Adán y Eva, obviamente ha podido él mismo salirse de eso, ni redimirse. David también, por supuesto que lo dijo ahí sabiamente, ahí en Salmo 14:3, dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en Eclesiastés, Salomón, su hijo, también dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero Pablo ahí en Romanos es más estricto, más duro, porque dice, como escrito está ahí en Romanos 3:10-12. Dice, como escrito está, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso lo está recordando aquí Juan. También es crucial entender, hermanos, aquí que la naturaleza del origen del pecado en la conducta humana. Ahí es donde se origina. Si bien es cierto que la verdadera tentación obviamente viene de Satanás, del sistema del mundo, pues no se puede culpar esa conducta pecaminosa por influencias externas. O sea, no puede cualquier humano justificarse. O sea, el pecador mismo es responsable de sus acciones pecadoras, lo cual surgen de sus propios y deseos malvados. Es por eso que el pecado reside en el corazón de los hombres. Jeremías 17:9, eso es lo que dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, para entender obviamente el grave peligro que el pecado representa, el apóstol Juan resume estas actitudes pecaminosas que hay en el mundo, en este mundo caído, y lo resume en 3 características del sistema del mundo que usa obviamente este mundo para incitar y pecar. El primero es cuando les dice ahí en el versículo 16, los deseos de la carne. Deseos, aquí aparecen en el Nuevo Testamento 38 veces, pero solamente 3 de ellas aparecen de una manera positiva. Un anhelo deseado, un anhelo correcto. Todas las demás veces, incluyendo este versículo, lo ponen de una manera negativa. O sea, tiene connotaciones morales negativas. Así que deseo significa algo prohibido o simplemente desmesurado. También indica el origen y la sede del deseo del corazón. En la Biblia aquí vemos que se usa mayormente en un sentido éticamente negativo. Hay muchas traducciones de la Biblia que deseos lo ponen como concupiscencia, codicia, lujuria. Son sinónimos. Entonces ese deseo, esa codicia pasa a ser una pasión que domina cuando se realiza todo en exceso. Se convierte en deseos pecaminosos. ¿Y esto por qué es? Porque hay una ausencia del dominio propio, que solamente se obtiene obviamente a través de la palabra de Dios. Ahí carne, también es importante mencionar, se refiere a una naturaleza pecaminosa humana. Es la frase que se refiere en particular también a apetitos corporales ilícitos, incluyendo obviamente la parte sexual. Y eso en la palabra de Dios, obviamente en Gálatas, muestra obviamente estos apetitos corporales ilícitos. Ahí en Gálatas 5:17-21 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y continúa, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A eso es lo que se está refiriendo, les está recordando y mencionando el apóstol Juan a su audiencia. Que tengan cuidado con eso, que el mundo, esos deseos de la carne, se refiere a esos apetitos que son malos, obviamente para que el hombre obedezca el mandamiento explícito de Dios. ¿Cuál es ese mandamiento de no codiciarás? Ahí en Éxodo 20:17 y Deuteronomio 5:21 pone estos mandatos que dicen no codiciarás a la mujer de tu prójimo, al animal, y empieza ahí a mencionarles Dios esas prohibiciones. Además, estos apetitos se originan, como veíamos, en la naturaleza del hombre y dan nacimiento al pecado, ahí en Santiago 1:15. Eso es lo que da. Eso es lo que les está diciendo. La segunda marca, obviamente, que Juan aquí está mencionando es los ojos, los deseos de los ojos. Aquí indica un fuerte deseo de tener lo que se ve. Pero sabemos que los ojos simplemente son órganos, ¿verdad? Órganos ahí de parte del cuerpo. En sí no tienen un deseo, no tienen una pasión, pero son los conductos del alma hacia el hombre, hacia su interior. Es la ventana para que entre obviamente información de lo que uno ve y lo que lleva obviamente al cerebro. Así que les está diciendo el mismo apóstol que todos los pecados sexuales lujuriosos, que también están incluidos en esta definición, y que no está limitando este significado, incluyen también la lujuria fundamentalmente del corazón humano, que pervierte y distorsiona todos los deseos normales. Entonces, estas actitudes y acciones pecaminosas son características principales, como vemos, del sistema del mundo. Son irresistibles, atractivos para la corrupción del alma, pero es alma que no es convertida y seduce a los pecadores y realiza acciones y pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, por lo cual obviamente el individuo se sumerge en una insatisfacción, en una codicia, en una idolatría. Y eso a través de la historia y bíblicamente lo vemos en Génesis 3:6, ahí Adán y Eva, cuando pecaron. En Josué 7:2, Acán, cuando él observó obviamente el oro y ese manto de los babilonios. En 2 de Samuel 11:2, David, cuando vio a Betsabé, que estaba bañándose ahí desnuda. Por ahí entró por los ojos. Entonces Juan refleja el sentir de Jesús también, que se registró en el sermón del monte, y quien coloca la mirada codiciosa en la categoría de pecado. La mirada codiciosa en la categoría de pecado. Ahí en Mateo 5:28, en este sermón del monte dice, porque yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por supuesto, hermanos, no nada más ahorita en la actualidad eso es lo que hacen los hombres, ¿verdad? Las mismas mujeres muchas veces escuchamos cómo codician hombres, cómo se expresan de los hombres. La tercera marca que da Juan de esta razón de por qué no conviene por qué no provienen de Dios y debemos de dejar amar al mundo, es la vanagloria de la vida. Aquí esa palabra viene de alocenia, que es una vida de pretensión, de arrogancia, de palabra y de obra. Presumir con arrogancia, hacer alardes arrogantes, jactarse con palabras arrogantes. O sea, es el orgullo de las pasiones. Y bios, o sea, vida, son los recursos necesarios para mantener la vida. O sea, los medios que pueden subsistir. Entonces las personas se vanaglorían de lo que tienen, con lo que están viviendo. ¿Y eso a qué lleva o qué motiva? Pues motiva ese pecado. ¿Y el pecado es qué? Que hacen y separan a Dios. Porque para ellos es lo más importante. Tengan o no. Sabemos que también aquí una de las visiones es fanfarrones. Conocemos a gente que es fanfarrona, ¿no? Que presume que tiene, pero en realidad no tiene nada. Se está vanagloriando de algo que no es. Entonces es un pecador. Es parte del mundo. Entonces, esos motivos, los deseos de la carne y de los ojos,
Tratan de elevar por sobre todo y lo demás y desafían a Dios con esa actitud. De una manera arrogante intentan destronar al soberano del universo. Entonces estos dos pasajes son fundamentales en la Biblia porque apoyan de una manera concreta, histórica, el modo en que Satanás ha tocado a través de muchas formas. ¿Cuáles pasajes? Génesis 1, 3 al 7. Cuando Eva y Adán sucumbieron, obviamente, hundiendo a la humanidad en pecado. Que dice, la mujer vio el árbol que era bueno para comer y era agradable a Dios, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces tomó el fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Por la serpiente que le dijo. Primero atacó, obviamente, en la comida, los deseos de la carne. Aún teniendo ella tantos árboles en ese huerto, codició ese. La ambición de poseer algo atractivo, o sea, los deseos de los ojos, vio que era atractivo, vio que era comible. Y obviamente lo llevó eso a la codicia. ¿Por qué? Por tener sabiduría. Porque eso lo dijo la serpiente, o sea, la vanagloria de la vida. Y vemos el contraste del otro lado. Ahí en Lucas 4, 1 al 13, cuando el Señor Jesucristo fue al desierto. Vean el contraste. El Señor Jesucristo estaba en un desierto, en ayuno de 40 días, no tenía ningún árbol. Y Satanás quería atacar, quería arruinar obviamente su misión redentora. Cuando acudió obviamente a la humanidad de Jesús, diciéndole que convirtiera la piedra en pan. Y luego obtuvo eso de sus ojos, esos deseos, quiso tentarlo, cuando lo puso en lo alto y le dijo, todos estos reinos son tuyos si me adoras, ¿verdad? Y luego por último, quiso hacerlo a través del orgullo. Cuando le dijo, salta desde el pináculo del templo, y habría abusado, por supuesto, Jesucristo de la protección de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que los ángeles iban a mantenerlo y no lo iban a dejar caer. Entonces estas tres estrategias siniestras del diablo son frustradas cuando el Señor Jesucristo rechazó cada una de ellas, ¿verdad? ¿Con qué? Con la misma palabra de Dios del Antiguo Testamento. Entonces no hay que extrañarse ver que el sistema del mundo, bajo el liderazgo obviamente de Satanás, sigue atacando a los pecadores por medio de estas tres mismas sendas de tentación. El diablo juega con la corruptibilidad del corazón humano, caído a fin de lograr un máximo impacto hacia el mal y el caos en el mundo. Que eso es lo que vemos que el mundo está pasando. Entonces los creyentes no son esclavos del sistema diabólico de Satanás. Juan está mostrando aquí que las cosas creadas por Dios no son malas, como veíamos, ni pecaminosas, sino al contrario. El Señor Jesucristo muestra que todo eso es bueno cuando obviamente Dios lo hizo y se usa para buenos fines. Entonces el Señor Jesucristo también menciona ahí a sus adversarios en Juan 8:47. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que, ¿cómo aplicamos también este punto en nuestra vida, hermano? Estas razones. O esta otra razón que veíamos. Pues actualmente lo que decíamos. Hay muchas marcas tácticas que Satanás utiliza y que no ha cambiado a través de la historia. Sigue utilizando otra vez el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Hay muchos ejemplos. Las redes sociales que en la actualidad ahorita a cualquier edad tienen, ¿no? La mayoría tienen. O esas aplicaciones como digamos de streaming, de Amazon, que pasan televisión, el mismo internet. Son peligrosos cuando el deseo se excede. Más en el último año que hemos estado en confinamiento a causa de la pandemia. Reflexiona en eso. ¿Cómo has estado en estas situaciones? Con los alimentos sucede lo mismo. Muchos hemos subido de peso, ¿verdad? Por eso dice ahí en Proverbios 27:20, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Pero debemos actuar de la manera contraria, cuidar nuestros ojos, nuestras mentes, estar seguros de que no vamos a caer o evitarlo. Así como Job 3:1 también lo mencionó, ¿verdad? Dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar una virgen?
Y en el Salmo 119, 37, Salomón dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Entonces recuerda que aunque tengas al alcance las cosas del mundo que Dios creó, en el sentido de anhelar, de un sentido correcto, de un sentido positivo, no implica en que debas desear todas. Por eso el apóstol Pablo dice, ahí en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y el mismo Pablo en 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que es una de las razones el por qué estas cosas no provienen de Dios, estas cosas del mundo. Y es una consecuencia, obviamente, para que no hagan la voluntad de Dios. Los que están bajo estas tácticas, los que sucumben a estas tácticas. Pero vamos a ver la última de las razones bíblicas de no amar al mundo y que nos van a ayudar a hacer la voluntad de Dios, a permanecer en Dios. Ahí en el versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí el verbo pasa significa que deja de existir, que desaparece. El tiempo presente indica que el mundo ya está en proceso de destrucción, que se está deteriorando. Sabemos que han hecho investigaciones que el mundo físicamente va a desaparecer. Muchos científicos dicen que en millones de años. La verdad es que la palabra de Dios no da una fecha, pero sabemos que no va a ser en tanto tiempo. Pero aquí se está refiriendo al sistema del mundo también, que está pasando, que va a estar desapareciendo. Independientemente que cada día esté peor, la palabra de Dios va a permanecer siempre. Por otra parte, le está diciendo el que hace la voluntad de Dios. O sea, el que hace y obedece a Cristo y confía en Él para salvación. No tiene nada que temer en relación a la destrucción del mundo. El creyente tiene que entender que lo que el mundo puede ofrecer es temporal, pero lo que Dios está ofreciendo es eterno. Entonces, hermanos, recordemos, como dice Hebreos 11:13, que nosotros nada más estamos de paso. Nada más somos peregrinos en este mundo. Por último, hermanos, ¿cómo aplicamos estos dos fundamentos en nuestra vida? Hemos visto que desde hace más de 2000 años, el escrito que vemos al principio que leímos, y obviamente aquí la carta de Juan, es difícil, tristemente, que se tenga ese parecido, ¿verdad? O tengamos ese concepto, o que la gente tenga ese concepto de los cristianos. No quiero generalizar, porque habrá quien sí muestre la diferencia, pero deben de tener cuidado de no caer. Pero si aún tu forma de vivir no difiere mucho de las personas que no son cristianas, es porque aún sucumbes a las tentaciones que el mundo ofrece. Si aún violas las leyes de Dios, del gobierno, buscas riquezas, poder, mediante esas formas ilícitas. Aún respondes de la misma forma cuando te agreden. No amas a tu prójimo. Tus diversiones son las mismas que las del mundo, que las personas que no son cristianas. Aún sigues con las mismas modas inmorales que siguen los demás. Apoyas filosofías, a lo mejor no públicamente, pero estás de acuerdo con muchas de esas pensamientos que actualmente se dan, como el movimiento feminista, el movimiento LGBTQ y no sé cuántos hay de ese tipo, el aborto. Sigues confiando muchas veces en el sistema político de tus gobernantes. Crees que ellos obviamente te van a dar felicidad y que te van a rescatar de tus aflicciones. Estás confiando en el mundo. No digo que faltes al respeto a tus autoridades, pero estás confiando en ellos. En lugar de orar por su salvación, confías en ellos. ¿Todavía cuestionas las palabras de la Biblia? Hay muchos que dicen, ¿y dónde lo prohíbe la Biblia? Dime dónde dice Dios que no lo debo de hacer. Son las cuestiones del mundo, son ese sistema. O sea, sigues orgulloso de tus cosas, de tus apellidos muchas veces, de tus hijos, de tus patrimonios, de tu preparación académica, de tus posesiones,
y de las relaciones muchas veces interpersonales, tu inteligencia, tu conocimiento. O muchas veces vamos a este punto de hasta cómo sirves a Dios, de cuánto sabes de la Biblia. Te estás jactando con arrogancia. Entonces no reconoces todo esto, que esto y esto que acabamos de ver, cuestiones materiales, te los dio Dios. Vemos en la actualidad que muchos obtienen títulos, premios, tienen riqueza, son exitosos en el trabajo y nunca agradecen a Dios porque aman el sistema del mundo. Ellos se vanaglorian, yo lo hice. Los jóvenes actualmente es lo que también hacen y los cuales también deben de tener cuidado, obviamente, de todas estas situaciones. Más que lo decía en la pandemia, están ahorita en la escuela tomando clase, pero cuando salgan, cuando estén en la escuela, ¿cómo van a actuar? Así que, hermano, esto hay que aplicarlo en nuestra vida. Esto hay que ver, obviamente, en dónde estamos cayendo. Y vemos que también nos está dando estas herramientas, la misma palabra, para salir de eso, independientemente en el grado espiritual que también tengamos nosotros. Esto no es exclusivo, obviamente, para ciertas personas dentro de la iglesia, ¿verdad? Que lo que les decía, sino abarca cualquier edad. Y sobre todo ahorita los jóvenes. En Eclesiastés 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Entonces hay que tener cuidado. Aunque Dios nos permita muchas veces disfrutar de las cosas que Él da, no debemos de caer en esa vanagloria, en ese deseo de la carne ni el deseo de los ojos. Y para aquellas personas que han escuchado, nunca habían escuchado un mensaje que de aquí se han identificado con esto, ven que han caído en eso, obviamente les digo que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero sí da obviamente esa fe y esperanza para que exista ese arrepentimiento, que solamente Él puede poner a través de ese querer como el hacer que Él mismo, Señor, pone en creer en Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. Así que, hermano, tenemos esta tarea, a lo mejor difícil, esta exhortación del apóstol Juan, pero que nos da también esas herramientas para superarlo. Y sabemos que debemos de permanecer en su palabra y amarlo a Él y no amar al mundo. Así es que vamos a orar para poner esto en manos de Dios. Señor, te agradecemos por el tiempo que nos diste de estudiar tu palabra, Señor, que nos confrontas, pero también nos consuelas a través de ella. Sabemos que no debemos amar al mundo ahora, Señor, ni con las cosas que están en el mundo. Queremos nosotros amarte a ti, permanecer a ti y hacer tu voluntad. Señor, sabemos que aun que somos pecadores y que somos redimidos, podemos tener esos deseos. No permita, Señor, que lo hagamos, sino al contrario, líbranos, Señor, de esas tentaciones. Líbranos, Señor, de nuestras propias concupiscencias, de nuestros deseos. Sabemos que de ahí viene todo, que nuestro corazón es malo y perverso. Pero gracias a tu palabra es la que nos transforma, la que nos da vida y la que nos limpia. Señor, te agradecemos por esto y ponemos también esto en tus manos, Señor, para que tú nos guíes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermano. Disculpe el tiempo, pero tenía que terminarlo. Esperemos pronto, si Dios quiere, seguir estudiando los demás versículos. Que tenga un bonito domingo y un buen comienzo de semana. Dios le bendiga.